Damos gracias a Dios por este domingo 27 de agosto de 2017. Continuamos en esta etapa de consolidación de este avivamiento, de esta visitación de parte de Dios, dando testimonio de sus cosas gloriosas. Hay en mi corazón varios mensajes que compartir con ustedes y algunos a veces los tengo que diferir porque Dios me da otra orden. Hoy tengo un mensaje que el título inclusive el mismo Señor lo puso en mi mente, en mi corazón, y se llama verdaderamente bienaventurado. Y nace de una situación en que Dios está queriendo hablar a esta congregación y buscar en esta congregación y en lo individual un cambio más profundo de parte de Dios. Y hoy espero cumplir con ese propósito del Señor. El versículo que estoy tomando se encuentra en el Salmo 40 y dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, hoy voy a hablar de ser bienaventurado y aquí empieza diciendo: bienaventurado el hombre que puso en Dios su confianza. Y empezamos preguntando: ¿cuántas cosas te sacuden en la vida? ¿Cuántas cosas te son por influencia en la vida? ¿Cuántas circunstancias hacen que pierdas tu confianza? Los mensajes que este servidor predica están totalmente interrelacionados. No porque yo tenga un púlpito planeado como hacen otros predicadores, sino porque he dejado que este púlpito, en cuanto a las predicaciones y enseñanzas, sea planeado por el Señor. Y entonces el Señor lo interrelaciona por su propio espíritu. Porque ustedes recuerdan que yo prediqué un triplete en que habla de creer, confiar y esperar en Dios. Y hoy podemos recordar parte de ese mensaje los que aquí estuvimos, pero el Espíritu nos vuelve a recordar en detalle que hay una bienaventuranza para el que confía en Jehová o para el que confía en Dios. Y he empezado con ese versículo porque habla de estar en confianza con Dios. Pero hay una pregunta para ustedes y que yo mismo la voy a contestar. ¿Qué entiendes por bienaventurado? Si yo pasara una hojita en este momento y les preguntara a cada uno daría su opinión o punto de vista personal de lo que entiende ser bienaventurado. Pero yo los quiero llevar a la Escritura y quiero llevarles para finalmente darles un concepto que Dios ha puesto en mi corazón. Y lo primero que quiero yo leer es el Salmo 65, versículo 4, y la Escritura dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Aquí hay dos cosas muy importantes, un acto de elección y de escogimiento. Es bienaventurado el que es escogido, pero el Señor dice que son en este versículo dos condiciones: el ser escogido o ser elegido por Dios. Tú eres un escogido o una escogido, un elegido por Dios, pero dice atraído a su santo templo, atraído a su santuario, atraído a congregarse. Y eso está hablando de una situación en donde es bienaventurado aquel que puede sentir cómo tenemos un Dios que es como un imán, cómo tenemos un Dios el cual su persona, sus actos, sus obras, su amor nos atrae. Y por eso es que nos congregamos. No nos congregamos tanto para cumplir con el pastor, no nos congregamos para estar, y algunos tienen esa razón, en una comunidad social,
eso es bueno la comunión, sino nos congregamos porque somos escogidos y atraídos por Dios. Y si somos atraídos por Dios, entonces tenemos interés en las obras de Dios, tenemos interés en las cosas de Dios, tenemos interés en conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. Aquí, ninguno ni este servidor, con todo el tiempo que tiene de estudiar la palabra y estar en comunión con el Señor, puedo decir que conozco todo lo que Dios es. No puedo hablar de eso, me faltan cosas. Y saben que yo sí me siento no solo escogido, y eso espero que tú también, sino me siento atraído por aprender más cosas. Es más, todas estas predicaciones y todas las cosas que Dios me permite entender nacen de que ha habido una atracción. La pregunta para ti sería, ¿eres todavía atraído por Dios? ¿Por qué algunos dejan de congregarse? ¿Por qué algunos dejan de sentir esa atracción? Precisamente porque perdieron un interés. La atracción incluye un interés y incluye un deseo de saber más de alguien al cual yo amo. Y en este caso estoy hablando de Dios. Bueno, voy a dejar ahí porque yo quiero explicarles. La palabra bienaventurado aquí significa varias cosas. Felicidad, cuán feliz. Felicidad, cuán feliz. ¿Así te sientes? ¿Estás cuán feliz? Esta tierra, el Señor nos ha dicho en el Salmo 23, y no nos miente, dice que es una tierra que es sombra de valle y de muerte, es un valle de sombra y de muerte. Las cosas no funcionan bien en el mundo, las cosas están mal en el mundo, pero el Señor dice que si tú estás en relación con Él y entonces tú eres escogido y tú eres aparte de escogido, atraído por Dios, una de las cosas que está diciendo es: yo te voy a hacer feliz. Hay muchas cosas que nos pueden hacer feliz, pero muchas de ellas son de lo que nos ofrece el mundo, muchas de esas son cosas materiales, cosas de la sociedad, pero el Señor nos está dando esa palabra: yo quiero que seas feliz. Muchas actuaciones que nosotros tenemos en la vida y muchas reacciones que tenemos en la vida es porque no nos sentimos feliz. La segunda acepción dice no solo feliz, sino cuán feliz. Es decir, y está entre signos de admiración puestas ese concepto que significa esa palabra sher en hebreo, cuán feliz. Esto está hablando de una expresión en tu rostro. ¿Por qué sabemos que una persona está inconforme? ¿Por qué sabemos que una persona está enojada? ¿Por qué sabemos que una persona está triste? ¿Por qué sabemos que una persona está feliz? ¿Lo expresa dónde? Lo expresa en su rostro. Y usted debiera de expresar su rostro cuando llegara aquí, un rostro de decir, órale. Pero a veces vemos, órale, el hermano, la hermana ha de venir muy enojado. Además ya lo conocemos en la congregación de que es él o ella la de mecha corta. Y entonces ni le digas, porque a lo mejor se prende, ¿sí? Pues si se prende, Dios quiera que el Espíritu la apague para que deje de estar prendida. Pero el Señor dice, cuán feliz. Hoy con esto estoy diciendo bienaventurado. Si tú eres bienaventurado, va a cambiar tu rostro. ¿Cuál es la amargura o cuál es la tristeza? ¿Cuál es el resentimiento? ¿Cuál es el problema o el odio que pudieran hacer que tú como cristiano no seas bienaventurado? Porque dices, soy bienaventurado. Si yo hoy preguntara a todos ustedes, ¿son bienaventurados? Muchos dirían que sí. Pero cuando estudiemos esto vamos a ver que algunas cosas nos van a mostrar que no es así. Si yo hoy les preguntara a cada uno de ustedes, y eso sí lo voy a hacer, ¿cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos alzarían la mano?
Bueno, qué bien que parte de la congregación, la hermana que está acá enfrente está comiéndose las uñas y no, o yo, y no alzó la mano. ¿No quieres ser bienaventurada, hermana? ¿Te hablo a ti? Ah, sí, entonces fíjase bien. Muy bien, entonces significa cuán feliz, y viene de otra raíz que significa estar estable. ¿Cuántos desearíamos una vida estable en todos los sentidos, en las relaciones, en la relación con Dios, con las personas? ¿Cuántos desearíamos una vida estable en el sentido económico, en mi casa? ¿Por qué muchos cristianos, cuando se les mueve el tapete y se rompió la estabilidad, entonces es que no son bienaventurados porque no son estables? Dios quiere que tú seas estable y necesitamos esa estabilidad en nuestra vida en muchos sentidos. Ya lo voy a hablar. También significa esta palabra en hebreo correcto, es decir, bienaventurado es decir, estás en lo correcto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hoy entender si estamos en lo correcto en alguna área de nuestra vida o en alguna situación de nuestra vida, o no estamos en lo correcto? Eso es lo que quiere decir el mensaje. Acuérdese, no se olvides, verdaderamente bienaventurado. ¿Estás en lo correcto? Entonces eres bienaventurado, ¿sí? Si no estás en lo correcto, es tiempo de corregir. Y finalmente, bueno, hay dos acepciones más. Bienaventurado significa hacia adelante. Hay algunos textos que nos hablan de esto. Si nosotros leyéramos el libro de Eclesiastés, y aquellos que son mis discípulos lo han leído y que toman el curso conmigo para adquirir un poco de sabiduría, porque pues es difícil absorber todo lo que está ahí, dice: nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque cuando hablas así, no hablas con sabiduría. Y a veces nosotros tenemos, ¿verdad?, aún ese pensamiento: ay, hermano, es que yo me acuerdo del arrebatamiento de los años 70 y 80, yo creo que era mejor. Yo me quedo callado y digo: este que está comentando no tiene nada de sensato. Igual, ¿verdad? Así hay cosas que usted piensa en su vida personal, en su vida pasado, es que estos fueron mejores. Aún pensamos, es que este gobierno, que la Escritura dice que no, porque eso te va a causar daño. El Señor dice: quiere que seas feliz. ¿Y cuán feliz? Porque el cristiano tiene que ir hacia adelante. Bienaventurado es el que va hacia adelante. Hubo problemas atrás. Tengo un pasado equivocado, tengo una situación equivocada, pero ahora estoy en Cristo Jesús, como nuestro hermano Roberto Foles, que ya está en la presencia del Señor. Yo voy a dar el paso y voy hacia adelante. Hay algunas cosas que el Señor nos deja en la Escritura como ejemplo, y nosotros podemos leer, ahora que estudiamos aquí en la Escuela de Crecimiento Espiritual el libro de Ezequiel, conocimos de unos seres angelicales que nunca van ni para atrás, sino siempre van para adelante. Y estos son unos seres especiales. Algunos les llaman querubines, porque nunca van hacia atrás o hacia el lado. Quisiéramos quitar que los cristianos que quieren vivir en el pasado, o los cristianos cangrejos, porque los cangrejos sí se van de lado. Y yo no le veo a usted forma de cangrejo, pero amado hermano, el Señor dice que bienaventurado significa el que va hacia adelante. Usted tiene que mirar hacia adelante. ¿Y qué vemos adelante en el sentido de lo que esperamos como cristianos? ¿No vemos que vamos hacia Cristo? ¿No vemos que vamos hacia adelante? Y amado hermano, esto le va a dar mucho, porque cuando sucedan cosas difíciles, aflicciones, cosas negativas en su vida, usted va a decir: yo soy un bienaventurado, soy una bienaventurada. Este problema estuvo muy grave, este problema me causó muchos daños, pero ahora yo voy hacia adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y cuántos van a cambiar a ser bienaventurados y van a decir: estuvo esto muy tórrido, estuvo muy cruel, pero yo voy hacia adelante? Muy bien.
Y por último, este le va a gustar a muchos, y nosotros no somos una iglesia de esas iglesias que hoy hablan de la prosperidad, pero la palabra bienaventurado en el hebreo incluye el ser prosperado por Dios en todas las cosas, espiritualmente, anímicamente, físicamente y material y económicamente. Dios nos quiere prosperar. Una persona bienaventurada es una persona que está en las cosas buenas de Dios y que tiene la fortuna de Dios. Más adelante vamos a ver ello. Y amado hermano, Dios quiere que seamos nosotros gente próspera en todos los sentidos, ¿sí? En estos días yo fui por mi revisión, ¿verdad? Ya cuando uno tiene la edad en un kilometraje avanzado, pues tiene uno que estar cuidando el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y fui al cardiólogo y llevé todos mis exámenes, y me dice el cardiólogo: órale, ya tiene usted mucho tiempo que no viene, a ver si se presenta más seguido. Dije, pues es que me he sentido bien y estoy bien y trabajo y brinco y salto y camino y hago muchas cosas y me siento bien. Entonces dice, bueno, a ver, lo vamos a revisar. Ya me hicieron muchos exámenes y todo, ahí estuve un buen rato y todo, y ya me dice, pero hay algunas cositas que hay que corregir. Pues empiécele, pero ¿sabe qué? Yo estoy bien, porque sabe que Dios me hace ver hacia adelante, y lo que haya que corregir, lo corrijo. Pues va a tener que modificar un poquito la dieta, pues échele, le modifico la dieta, no hay problema. De todos modos, yo soy un hombre que como mucho, porque también así gasto de proteínas, y me dice, le voy a dar uno de 1500 calorías, pues a ver si me alcanza, le dije, porque ahora que viene el avivamiento yo creo que gasté mucho más de eso a causa de todo lo que el Señor dio. Pero, amado hermano, el Señor nos prospera, y la Escritura nos promete allá en la tercera carta de Juan: y yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. ¿Por qué me siento en prosperidad? Porque mi alma está prosperando, y todas las cosas van a prosperar y voy a tener salud. Yo te invito, hermano, a que tú seas un bienaventurado y que tu alma prospere, que prosperes en tu espíritu, que prosperes en tu relación con Dios y que prosperes en tu salud. Hoy los que dicen, bueno, no pasé, pero no me sentía tan bien, el Señor te puede sanar ahí en ese lugar, si tú le crees esa palabra y recibir de parte de Dios esa palabra. ¿Cuántos alaban al Señor y le pueden dar un aplauso grande al Señor? Lo que estoy tratando es de que usted tenga un concepto claro de lo que es ser un bienaventurado, y no un concepto equivocado, y que de esa manera usted tenga, porque el ser bienaventurado es una gama muy amplia de parte de Dios en muchas cosas. Ahora vamos a verlo, aunque es un poquito más reducido, en Mateo 5:7, y es muy conocido de nosotros. Y después voy a citar, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y estamos hablando en esta hora del término en griego. Y el término en griego, ya lo he explicado algunas otras veces, es un término que hoy llevan algunos por nombre y que a veces ni lo entienden: Macario o Macarios. Entonces, cuando ustedes encuentren un Macario, así lo llaman, lo que le están diciendo en el griego, que es una lengua muerta, le están diciendo bienaventurado. Y yo quiero que hoy cada uno de nosotros pueda decirle a la gente, en un aspecto de darle lugar a testificarle de Jesucristo: ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Ernesto Macario. Ah, caray. ¿Y por qué te llamas Ernesto Macario? Porque soy Ernesto el bienaventurado. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que no está muy bonito, porque algunos dicen, no me gusta eso, y más las mujeres que digan, ¿cómo me voy a llamar? Por ejemplo, ¿verdad? Araceli Macaria. No me gusta. No es porque te guste, sí, y póngale, ¿verdad? Pero ¿qué tal si usted, porque dice la Escritura que lo que dices recibes, ¿sí? Y en nuestro decir está la victoria. Entonces, ¿qué tal si le agrega? A lo mejor usted ya tiene otro nombre, segundo, pues entonces, como David, soy David Enrique Macario.
¿Sí? Entonces, ¿y qué quiere decir eso, Macario? Que soy David Enrique, el bienaventurado. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí? Ahora, fíjense bien, yo lo estoy agregando como un sustantivo, el bienaventurado, pero aquí la Escritura nos hace entender que lo pongamos como nuestro nombre, todavía algo más particular. Yo sé que, y ya no quiero tomar más mujercitas porque pues no está muy bonito eso de, y Macaria, pues si no soy cantante, ¿verdad? O artista para ponerme Macaria y llamar la atención, pero el Señor lo que está queriendo es decir que eres bienaventurado o bienaventurado. Y en griego le va a gustar mucho este término. Quiere decir, el bienaventurado es el supremamente bendecido. ¿Entiende lo que es eso? Supremamente bendecido. ¿Por qué eres bienaventurado? Porque ya no soy feliz o cuán feliz o próspero o voy hacia adelante, sino soy el supremamente bendecido. Yo alabo al Señor y bendigo al Señor. Y hace un tiempo, estando allá en San Juan Totoltepec, Dios dio una visión de un río de fe donde nosotros nos podíamos acercar y tomar cosas. Yo no me había acordado de esa revelación, pero esta semana al inicio yo me acordé. Le dijo, Señor, todavía me falta algo para terminar y se me están terminando los recursos personales. Estoy construyendo una bodega para las cosas de la iglesia. Como nos sacaron intempestivamente, hay muchas cosas que quedaron regadas y yo las quiero recoger porque son del Señor. Entonces decidí hacer una bodega, pero una bodega para el Señor. Si yo lo llevo, y usted dirá, ¿cómo una bodega para el Señor con esos pisos? Porque son para el Señor, se la estoy haciendo a todo lujo, con herrería de aluminio y con botaguas. Le puse un drenaje especial para que no se meta nada y pues esto todo cuesta. Y de final ya estoy en el piso. Le puse una cerámica que es imitación de mármol, pero bonito está. Dice mi esposa, este piso está más lujoso que el de la casa. Es que es para el Señor. Pero todo eso cuesta. Le dije, Señor, tú sabes que yo no quiero ser carga para la iglesia, pero ¿qué tal si tú me bendices? ¿Y sabe qué hizo el Señor? Sobrenaturalmente, aquella madrugada yo empecé a tomar del río. Le dije, tú me vas a bendecir, Señor, para que yo, este siervo tuyo que es supremamente bendecido, es Ernesto Macarios. Y el Señor, amado hermano, me envió 72,000 pesos. ¿Sí entiende? Usted a veces anda peleando por 1,500 pesos. Ay, Señor, y hasta se enoja, ¿verdad? Porque por ahí se le quedó el billete y no sabe en qué calzón lo escondió. Y entonces anda enojado. Pero ese es el Señor. Yo no les quiero presumir, hermanos, pero el Señor es así. Y gracias a Dios yo no tuve que pedirle a la iglesia para terminar, sino que eso ya está listo y el Señor dio más abundantemente, como dice el mensaje, ¿verdad?, que vimos la vez pasada, y aquel que es poderoso para darnos más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúe en nosotros. El Señor lo hizo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? No por mí, sino por Él. Por Él. Somos supremamente bendecidos. Somos supremamente bendecidos. Y la otra palabra que se usa aquí en el griego es afortunado. Afortunado. Cuando la gente ve que nosotros somos esos Macarios y se acerca, nos va a decir, eres un afortunado. Eres una afortunada. ¿Sí? Cuando el día lunes estaba haciendo algunos exámenes clínicos, ya ni le dije nada a la señorita. Me dice, no, dice, pero usted, ¿por qué? Si usted tiene usted 59 años. Y yo le doy avión. Dice que tengo 59, pues tengo 59. Y ya después se dio cuenta y dice, caray, no tiene 59, tiene 69. Entonces sí, no. Yo no le dije nada porque ella
vio mi exterior, vio que estaba yo en paz, vio que estaba yo feliz, contento de todo, y me bajó 10 años la edad. ¡Qué afortunado! Muchas damas quisieran que cuando las vieran les bajaran la edad y ay, me veo bien, no se me ven las patas de gallo, ni el cuero de lagartija del cuello, ni nada de eso, ¿verdad? Qué bueno, pero a veces no es así. Pero a los que no nos preocupa eso de andar, pero que somos bendecidos, supremamente bendecidos de parte del Señor y somos bienaventurados, oh amado hermano, y como dije en este término, afortunados, el Señor hasta les dice, nos da una rebajada de edad, pero ya después le dije, no, yo tengo tantos años, tantos meses, y prontamente en el mes de octubre cumplo 70 años, por eso vengo a darme mis checadas, porque ya el kilometraje está muy avanzado, pero amados hermanos, sí soy un afortunado. Aquí estoy, amado hermano, predicando con fuerza, alabando al Señor, saltando, aclamando al Señor, bendiciendo, haciendo muchas cosas para la gloria del Señor en el nombre de Jesucristo, porque soy afortunado. Y finalmente, esto le va a gustar también, muy hermoso. Makarios en griego significa dichoso. Y hay mucha gente que no está dichosa. Y Dios quiere que seas una persona dichosa. Y amado hermano, todos estos son sinónimos que nos hablan, pero que nos amplían el panorama para que usted verdaderamente sea bienaventurado de parte del Señor. Ahora, nacido de ello, y esto no está en ningún libro, le dije al Señor, inspírame, Señor, pero no para cantar, porque pues ni tengo buena voz para cantar. Eso será para el grupo de alabanza. A mí inspírame para escribir algo aquí como alguien que es un maestro de escritura. Y hice un concepto que no está en ningún libro, y si lo encuentran no es así. Me senté y me hice un concepto. Y pues va a quedar grabado, pero si usted después lo quiere llevar apuntado, con todo gusto se lo vuelvo a dictar. Bienaventurado es el Hijo de Dios y siervo de Dios, que habiendo sido atraído y escogido por Dios, creyó y oyó su llamado. Y el Señor, bajo la guarda de ciertas condiciones que muestran las Escrituras, se dispone a declarar feliz 3 veces por el Padre, por el Hijo Jesucristo y por el Espíritu Santo, llenando de bendiciones, de buena fortuna, que es la suerte y herencia de Jehová Dios, para hacerle dichoso en plenitud en esta vida y en la venidera. Lo voy a volver a repetir. Ese es el concepto que yo tengo. Y precisamente estoy basado en el Salmo 112, versículo 1 y 2, que hoy lo repitieron algunos de ustedes y otros lo leyeron. ¿Y qué dice el Salmo 112, 1 y 2? Bienaventurado, ¿qué? El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, y eso es lo que le toca hacer a nuestra descendencia, será bendita. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Muy bien, entonces vamos entendiendo la palabra ahí, bienaventurado es Shesher, y significa cuán feliz, uno que está en el camino correcto, significa hacia adelante y prosperar. Pero le voy a volver a leer el concepto si no lo pudo entender. Bienaventurado es el Hijo de Dios y siervo de Dios, que habiendo sido atraído y escogido por Dios, creyó y oyó su llamado, y el Señor, bajo la guarda, se refiere de ciertas condiciones que muestran las Escrituras, se dispone a declarar feliz 3 veces por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, llenando de bendiciones, de buena fortuna, que es la suerte y herencia de Jehová, para hacerle dichoso en plenitud en esta vida y en la venidera. Así es que el bienaventurado lo es en esta vida y en la venidera. No es nada más para la venidera, es más para esta vida que para la venidera, pero en la venidera, amado hermano, viene a ser más importante. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted ya entendió eso, vamos a ir a unas condiciones. Usted conoce un salmo y vamos a estar parados en este salmo, el Salmo 1. Y vamos a pararnos un poquito y a explicar toda esa serie de condiciones, porque se requiere de ciertas condiciones, como hace rato dije,
en el concepto que les di, que nosotros tenemos que guardar para que el Señor pronuncie que eres feliz 3 veces. ¿Cuántos quisieran que Dios pronunciara eres feliz 3 veces con su nombre y le agregara eres todo un Macario o una Macaria? Muy bien. Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces la primera condición que nos dice es que eres bienaventurado si no andas en consejo de malos. ¿Qué es andar en consejo de malos? Sí, hoy oímos muchas cosas, hoy escuchamos muchas cosas, hoy leemos muchas cosas, hoy nos acercamos a amigos que nos dicen muchas cosas o amigas que nos dicen muchas cosas, pero la Biblia dice, todo eso que tú oyes no te hace feliz, todo eso que tú oyes no te hace dichoso. Todo eso que tú oyes no te va a traer una suprema bendición. Todo eso que lees, porque a veces hay gente que lee muchísimo, pero no lee las escrituras, pero no leen y dicen que eso es obsoleto, y vamos a ver que no es tal. Y amado hermano, ¿qué clase de consejo estás escuchando o leyendo? ¿Qué clase de consejo está determinando tu vida? ¿Cuántas cosas te está diciendo el primito o la primita o el tío o la tía que están equivocadas? No andes en consejo de malos, porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Recuerde que en el Antiguo Testamento se refiere al varón, pero nosotros aquí incluimos a la mujer, porque era mayormente responsable. En ese tiempo era una gran responsabilidad, era el que cargaba todo y la mujer estaba en cierta liberación, pero en Cristo Jesús ya no hay distinción entre varón y mujer. Para el Señor Jesucristo es igual varón y mujer, qué hermoso, pero que hay mayor responsabilidad, porque entonces lo que Dios le demandó al varón en el Antiguo Testamento, ahora también te lo demanda a ti. Muy bien, entonces la palabra aquí, ¿sí? Consejo, etzá, significa prudencia, significa designio, significa deliberación y resolución. En un sentido, solo hay en la Escritura 2 consejos: el consejo de los malos y el consejo de Dios. Eso te está hablando de si estás en la prudencia de los malos o en la prudencia de Dios. Si estás en el designio de Dios o en el designio de los hombres. Si estás en la deliberación de Dios o de los malos. O si estás en una resolución divina o en una resolución humana. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Y yo quiero leerles algunas cosas importantes con respecto a esto. Y quiero llevarles para que acabamos de entender este concepto, a Hechos 2:23 y 4:28. Me gusta muchísimo en el griego lo que significa consejo de Dios, el buen consejo, y eso significa la voluntad determinada de Dios para ti, una voluntad determinada, un designio determinado. Y vamos a ver qué dice Hechos 2:23. Está hablando de Jesucristo, a este entregado por el determinado consejo, ahí está, una voluntad determinada y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Pero ya estaba determinado esa voluntad. Ya estaba determinado que Cristo viniera como el Hijo de Dios, sufriera en esta tierra y muriera por nosotros. Vamos a seguir Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y vuelve a hablar del Hijo Jesucristo, porque dice que lo ungió en el 27 y que Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel lo condenaron.
pero dice que él estaba para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La voluntad del consejo de Dios, la voluntad determinada de Dios era sobre Jesucristo. Y si era sobre Jesucristo, que es el Hijo de Dios y que es Dios encarnado, ¿por qué no sobre ti? ¿Eres tú superior al Hijo de Dios? ¿Eres por arriba del Hijo de Dios? Para que tú no aceptes la voluntad determinada de Dios en tu vida. Eso es lo que está hablando la Escritura aquí y se los quiero dejar. La palabra ahí es una palabrita bulé, que significa voluntad o deseo determinado, propósito. El Señor tiene propósitos para ti. Y la Escritura nos enseña que Dios tiene el deseo de cumplir sus propósitos en ti. Dios tiene ese deseo, pero tú tienes ese deseo, empatas ese deseo. ¿Estás dispuesto a vivir la voluntad determinada por Dios? En la mañana yo decía, esta congregación ha escuchado mucha palabra del Señor. Ha escuchado, al escuchar la palabra del Señor, ha escuchado cuál es el consejo de Dios y ha escuchado cuál es la voluntad determinada de Dios, ¿sí? Pero de todos modos se la brinca. Cuando tú te brincas la voluntad determinada de Dios, te empiezas a salir de ser bienaventurado. Porque entonces, ¿bajo qué consejo vives? ¿Cuántas decisiones has tomado por lo que te dijo el amiguito? Hay algunos que toman las decisiones en la cantina. Imagínense qué buenas decisiones van a tomar. Entre los parroquianos, porque así se les llama a los bebedores, mientras están comiendo y alcoholizándose, se dan consejos y se levantan de ahí para decir, este consejito me pareció muy bueno, lo voy a aplicar así. ¿Y qué está pasando en su vida por andar escuchando consejos cantineros? Pues que su vida está determinada por la cantina o por el bar y no por Dios. Entonces tengamos mucho cuidado. Cuánta gente, ¿verdad?, está escuchando, ¿verdad?, que le dan demasiada importancia. Hay cristianos que le dan más importancia a la amistad que a Dios. O al parientito, o al primito, al hermanito, que a Dios. Y les dan su opinión. Pues yo en mi caso resolvería este problema tuyo así. Cuando Dios tiene determinado otro consejo, cuando Dios tiene dada otra palabra y la gente entonces dice, pues me voy por ese consejo porque me parece el bueno, y entonces o son ya decisiones que vienen por influencias de terceras personas, las cuales no son el consejo de Dios. Pero tú no ignoras, esta congregación no ignora a través de los años, y los que han permanecido conmigo en este ministerio no pueden declarar que ignoran la palabra del Señor y que ignoran el consejo de Dios. Saben lo que está ahí, y si no lo saben, entonces se sentaron y traen cerumen en los oídos, como alguna vez prediqué, y no les entra la palabra. Y si no les entra la palabra, ni les puede afectar su mente, ni les puede afectar el corazón. Pero el Señor te está diciendo, no escuches esa voz, porque ese no es mi consejo. El consejo de Dios es muy diferente. Entonces podríamos pensar, ¿qué consejo oyes? Y no solo lo oyes, sino ejecutas. ¿El del hombre? ¿El del mundo? ¿El del diablo? ¿O el consejo de Dios? Vamos a ver rápidamente Salmo 33:11, ya no los voy a ir leyendo, porque yo ya hablé bastante acerca de esto y solo te voy a comprobar. Vamos a ver, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Para aquellos que dicen, es que lo que usted predica está fuera de modernidad, es que lo que usted predica
está fuera de los grandes pensadores, está fuera de los filósofos, está fuera de Freud, está fuera de Fromm, está fuera de todos esos, ¿verdad?, que hay. Es que usted no ha leído a los grandes escritores. Es que esto está fuera de lo que dice García Márquez. Con todo respeto, qué bueno que ese hombre Dios le dio tal inteligencia. Qué bueno que Dios le dio tal inteligencia a Fromm y a Freud y a otros. Hay un alemán que se me olvida ahorita. Qué bueno que Dios les dio inteligencia. Pero, amado hermano, el consejo de Dios permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, hasta esta. Y es un consejo valedero, no es obsoleto, no dejen engañarse. Lo que te están diciendo, esa solución es religiosa y ese pastor te está manipulando. Yo no tengo ganas de manipular a nadie, yo solo quiero decirles que hay un consejo de Dios perfectamente determinado para tu vida. Muy bien, vamos ahora, y eso yo me lo conozco muy bien, Isaías 25:1. Dice, vamos hasta allá y vamos a leer, y dice la escritura de la siguiente manera, Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Allá vimos en el Salmo que permanecen para siempre y sus palabras por todas las generaciones. Y aquí vemos que el consejo de Dios, sí, es verdad y es firmeza. Bueno, ahorita lo está dando en singular, pero dice son verdad y firmeza, porque no es un consejo, son muchos consejos de Dios. ¿Sí? A los padres, ¿verdad?, les decimos, traigan a sus hijos para que aprendan y estén atentos desde la escuela de crecimiento espiritual, que no falten a las clases, ¿verdad? Porque hay un consejo de Dios que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay jóvenes que en la adolescencia y en la juventud entran en estado cabra, pero de repente voltean sus ojos al cielo y se acuerdan de un versículo, ¿sí? Yo recuerdo a aquel joven que me vino a testificar, que siendo un niño venía al Centro Cristiano Arrebatamiento y le hablábamos de Cristo, pero siendo un joven y estábamos en una colonia peligrosa, allá en Huichapan, se entregó a las drogas, pero estando drogado y en la banqueta digiriendo sus drogas, aquel muchacho levantó los ojos al cielo ya siendo un joven y se acordó de lo que había aprendido ahí y le dijo, Señor, tú me salvaste un día, tú eres mi Salvador y mi Dios, sácame de las drogas. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó de las drogas. ¿Y sabe qué? Él se volvió un intenso predicador y desarrolló una obra, desarrolló una granja. Hoy usted puede encontrar algunos calendarios que se llaman Reto a la Juventud. Él se metió en Reto a la Juventud y dijo, de ahora en adelante yo le voy a hablar a todos los jóvenes para que rompan con las drogas como yo rompí. Pero ¿qué salvó a este joven cuando ya estaba perdido? El consejo de Dios, que es verdad y firmeza. ¿Cuántos alaban al Señor y le dan un fuerte aplauso por ese varón? Gloria a Dios. Muy bien. Hoy yo quiero corregir para que tú seas un bienaventurado. A mí me gusta que entre los hermanos dialoguen, pero luego los hermanos dialogan entre sí y les presentan algún problema o alguna situación que los hermanos les dicen, pues yo opino esto, o las hermanas dicen, yo opino esto. Pues no andes opinando. Mira lo que Pablo nos recomienda a cada uno de nosotros, Hechos 20:27 dice, y no solamente, sí, ahí estoy en el 19, me faltó una vuelta, perdón, y dice aquí, Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Si a alguien se le acerca en la congregación y le presenta un problema, una situación, y usted no tiene el consejo de Dios, cierre su boca. No le dé su opinión.
Si usted no sabe cuál es el consejo de Dios, qué es lo que la palabra recomienda, entonces dígale, mira, acércate al pastor, no porque yo sea el muy acá, sino porque conocemos un poquito y vamos a tratar de darle a la persona en su problema el consejo de Dios. Pablo dice, no he rehuido darles todo el consejo de Dios. El dar el consejo de Dios a veces es decepción para la persona. Es que yo esperaba que el consejo fuera a mi gusto. Nosotros los pastores llamamos a eso consejo trampa. Oye, hermano, vengo y tú, ¿qué te parece esto? Pues Dios dice esto. Gracias, hermano, hasta luego. Ay, el pastor me dio un consejo que no es el bueno. Pues si tú ya lo tenías determinado, ¿para qué te acercas al consejo? O si venías para que te aprobáramos tus porquerías, pues no va a pasar. Perdón que use esa palabra, con tal de que usted aprenda a ser dócil. También, amado hermano, hay gente que ya determinó y hizo las cosas y luego viene como pidiendo el consejo para decirme, ¿qué te parece si hago esto? ¿Y qué te parece si sucediera esto? Oye, no, pues esto pasaría si esto, la palabra de Dios dice esto. Gracias. Y se van pensando, pues yo ya lo hice, pues ya que le hago. Bueno, entonces, ¿para qué pides consejo? Mejor ven y pide perdón por tus pecados, no a venir a pedir consejo, porque eso no es buscar el consejo de Dios, eso es venir a que te aprueben tu conducta incorrecta, y vimos que el consejo significa andar en lo correcto. Muy bien, vamos a dejar ahí. Nos regresamos al Salmo 1. ¿Cuánto le estamos sacando? Usted conoce este salmo muy bien y dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en camino de pecadores. Muy bien. Esto hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la propia palabra te va a predicar. A ver qué te parece esta colección. No te voy a dar todo. Ya una vez estuve hablando de los caminos del hombre, pero voy a leer algunas perlas importantes. Primero quiero llevarlos a Proverbios 16:2. ¿Cuál es la idea, verdad? Que no estuvo en camino de ¿qué? De pecadores, ¿sí? ¿Qué dice Proverbios 16:2? Fíjese bien, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. A veces yo he dialogado con hermanos, dice, hermanos, es que yo creo esto y aquello. No, yo no creo que eso sea grave. Yo creo que eso está aprobado por Dios. Yo creo que eso es limpio. Yo digo que no. Pero en fin, yo no soy el juez. Yo solo soy consejero. Y el Señor te quiere dar el consejo, pero aquí el Señor dice que Él va a pesar los espíritus. ¿Qué le pasó para los que vinieron al estudio de Daniel? ¿Qué pasó allá por el capítulo 7 o 8, ya no me acuerdo bien, de Daniel, cuando Dios pesó el espíritu de Belsasar? Ese era nieto de Nabucodonosor. Y parece que era una corregencia con su papá, un general muy distinguido que había ganado las batallas para Nabucodonosor. Era el hijo de Nabucodonosor, pero Belsasar era el nieto. ¿Y qué escribió esa mano y qué interpretó, verdad? Dice, has sido pesado y has sido hallado falto, y hoy te he sido quitado el reino. O sea, parece sencillo esta palabra, pero es una palabra fuerte. Si tú piensas que lo que vas a hacer, si tú piensas que el camino que estás tomando es limpio, bien, esto es tu opinión y Dios te la respeta. Pero ahora espérate que Dios te ponga en la báscula y pese si tu espíritu, si las cosas que decidió tu espíritu fueron las correctas. ¿Cuántos ahora están ya pensando bien? Porque a veces les decimos
Hay salmos muy bonitos, el 23, y los repetimos como pericos, el Salmo 1 también, el 121, el 46, y cuá. Pero ahora que lo estás entendiendo, a ver si tienes el valor de repetirlo cuando te digan, vamos a repetir el Salmo 1. Hay algunos que no deben tomar esa actitud, dice, mejor ya no lo repito porque me estoy comprometiendo. No, lo que Dios quiere es que realmente seas bienaventurado, y esta es una de las condiciones. Y vamos a seguir leyendo 21:2 de Proverbios, y dice la escritura, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Se repite ahí. Regresamos al 14:12, les dije que la propia escritura iba a hablar, no yo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Órale, qué fuerte palabra del Señor. Pero ¿qué podemos hacer ante esto? ¿Qué nos dice que el salmista, entendiendo esta lucha difícil que nosotros debemos hacer para encontrar en el consejo de Dios y para ser bienaventurados el camino correcto? El Salmo 139:23 nos dice, porque nos es difícil romper nuestra opinión, pensamos que es el camino recto, que es el camino limpio, que es el camino que no tiene equivocación, y le tenemos que pedir al Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y dice el 24 del 139, y ve si en mí, ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces tú tienes, cuando hablamos de camino de perversidad, no es a veces la perversidad que decimos, ay, ese violador era un perverso, no, sino significa que torcimos el camino. Puede ser eso cuando ya se hace algo mayormente inmoral, pero amado hermano, significa que muchos de los cristianos nos cuesta trabajo y de repente tomamos el camino equivocado, el camino torcido. ¿Qué más podemos hacer los cristianos para eso? Pues apelar a la palabra, al consejo de Dios. ¿Y qué nos dice el consejo de Dios en el Salmo 25, versículos 4 y 5? Y dice la escritura de esta manera, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Será que Dios tiene interés en darnos a conocer sus caminos? Y yo sé que usted va a decir, yo no le llevo a Moisés, pero no es necesario que le llegues a Moisés. Aquí está una promesa de Dios. En el Salmo 103, versículo 7, ¿sí? Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea, amado hermano, el Señor está dispuesto a notificarnos sus caminos y a darnos esa bendición. Por último, hermano, aunque hay muchísimos pasajes que yo pudiera hablar acerca de los caminos, en el Salmo 50, 23, muy conocidos, donde dice, qué precioso que tú seas un alabador. Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Pero ¿qué dice? Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces el Señor está diciendo, yo te puedo ayudar, pero yo necesito que tú ordenes también tus caminos, que tú pongas tu parte, que tú hagas lo que a ti te corresponde. Vamos a dejar ahí. ¿Qué es lo que dice que es bienaventurado? El que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, y dice en silla de escarnecedores. Sí, me gustó mucho al buscar el término en hebreo lutz, que significa hacer muecas. Hacer muecas. Todos hacemos muecas, nomás que unos son más notorios en eso, hacer muecas. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esa cara? ¿Te estás burlando? No, es que tengo un tic nervioso en el cachete. Pero tengamos mucho cuidado, porque la Biblia dice que no estés sentado en silla de escarnecedores, que no seas una persona que te burles, y que las burlas empiezan por las muecas.
Muchos tronamos los labios. No es un beso, es que los tronamos. O ponemos la boca chueca, o hacemos como los ojos como para arriba, haciendo está loco o está loca. Tenga mucho cuidado. Esto Dios dice, tú no eres un bienaventurado, una bienaventurada, si eres una persona que anda haciendo muecas. ¿Cuántos van a corregir aquí, verdad? Y van a decir, yo voy a dejar de hacer muecas, ¿sí? ¿Qué tal cuando comemos algo que no es de nuestro agrado al paladar? Y pues normalmente nosotros los varones, ¿verdad?, estamos comiendo y la mujer nos está observando. Como que ve que ponemos los labios así como, empezamos a hacer como Mr. Ed, y dice, no te está gustando, ¿verdad? No, sí, al fin que dice la escritura, comeré cosa mortífera y no me hará daño, ¿no? Bueno, eso es para romper, pero ¿cuántas cosas hacemos, hermano, que denunciamos? Todos, hermano. Habla este pastor y yo digo, Señor, ayúdame, después de esto yo quiero ser un bienaventurado y que en mí no haya muecas, porque las muecas molestan tanto como las palabras. Si tiene algo que decir, mejor dígalo y expréselo, ¿verdad? No me gusta esto, pero expréselo también con amor. Muy bien, es hacer muecas, es burlarse, es mofarse, ¿sí? Tengamos mucho cuidado en el aspecto de cuando hay iglesias como esta que creemos en las cosas del Espíritu, pero yo he visto mucha gente que se burla acerca de los que se caen, acerca de los que tiemblan, acerca de los que son sacudidos, y se burlan acerca de los que hablan en lenguas. ¿Qué es esa nacada? Como que habló en lenguas, ni entendí nada, a lo mejor ni es verdad, y se mofan. Tengamos mucho cuidado, porque yo pedí a ustedes que alzaran la mano y creo que el deseo de todos es ser bienaventurado, pero a veces nos burlamos de las cosas del Espíritu y, amado hermano, tengamos cuidado. ¿Cuál fue uno de los pecados que Dios le señaló a Edom cuando fue tomado el pueblo de Israel y sacado? Porque los cautivos eran sacados desnudos, o sea, totalmente desnudos. Y entonces los edomitas se formaron cuando llevaba el capitán del Nabuzaradán y se burlaron de ellos. Y el Señor lo vio y esperó un tiempo y dijo, tú, Edom, porque fuiste escarnecedor en el día de la desgracia de tu hermano y de tu pariente, yo te voy a raer de la tierra. Fíjese, Israel permanece como nación, pero Edom no queda más que la ciudad de Petra, no queda nada. Dios borró de la tierra a ese pueblo porque eran unos escarnecedores. Para aquellos que dicen, no, si me burlo de algo, si soy un escarnecedor o una escarnecedora, pues no pasa nada. Bueno, como dijimos hoy, Dios es tardo para herir, de gran misericordia, no pasa nada, pero un día de estos va a pasar. Muy bien, vamos a ver, a seguir nosotros mirando. Ahora, lo que se debe de hacer, en este mismo Salmo 1, ¿qué se debe de hacer? Versículos 2 al 4. Y aquí me voy a entretener menos porque de esto ya hemos hablado. ¿Qué se debe de hacer para ser bienaventurado? En la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Ya me veo a ustedes. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. O sea, gente que da fruto y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Amado hermano, ¿no quisiéramos así ser de exitosos? ¿No quisiéramos así de que la gente viera que estamos prosperando? Si eres un bienaventurado va a venir esa prosperidad. Ya lo explicamos cuando hablamos del concepto y del significado de ese término.
Pero, ¿qué es lo que hizo Josué? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Josué por instrucción y qué es lo que Dios te sigue diciendo a ti? En el capítulo 1 de Josué, versículos 7 y 8, el versículo 8 lo hemos aprendido, pero yo quiero leerlo completo. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Josué que hiciera y que iba a ser de gran bendición para su vida? Y que esto iba a ser una marca de ser una bienaventurado, aunque no se lo dijo ahí. Le dice el Señor a Josué en el capítulo 1, 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, el consejo que Dios te mandó a través de Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Eso es una recomendación para usted. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es el que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Para aquellos que han visto como intrascendente, ¿y yo para qué me aprendo los textos? Porque, amado hermano, cuando viene la necesidad, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando precisamente no tenemos de dónde colgarnos, la palabra de Dios empieza a fluir y nos empieza a dar una respuesta y un consejo. Y entonces Dios dice que nos va a prosperar en nuestro camino. Eso es lo que Dios está queriendo hacer en nuestra vida y dejó bien claro. Vamos entonces a ver una colección y me va a acompañar a algo que le quiero hacer notar. Hay muchas cosas en que David es un especialista. Es un especialista en alabanza, en adoración, es un especialista en confianza, es un especialista en el reino. ¿Cuántas cosas Dios le reveló a David? No hay libro, ni siquiera el libro de Proverbios, que tenga tanta revelación acerca de cómo ser bienaventurado que los salmos. David era un especialista y él pudo entender que era David Esher o David Macario, si lo hablamos del griego, porque es o no verdad que David fue prosperado en todo. ¿Es o no verdad que David, cualquiera que era su enemigo, acababa derrotado? No hay tiempo en que un hombre haya tenido tantas victorias como David. Tampoco no hay tiempo en que el territorio de Israel haya llegado como Dios había prometido que debiera de ser. Solo en el tiempo de David, porque él entendió lo que era ser bienaventurado y lo deja plasmado. Yo no le voy a dar todos, pero le voy a dar una serie de las cosas que él hizo para ser bienaventurado. El territorio de Israel en tiempo de David se extendió casi hasta el Éufrates. Fíjese, o sea que en el tiempo de David lo que hoy es Siria y Jordania y parte de Irán eran territorio de Israel y se extendió hasta abajo, hasta Arabia. O sea, amado hermano, y no había franjas separadas, nada, todo el litoral era de él, todo eso era de él, porque Dios se lo entregó y lo prosperó en sobremanera. David es un especialista en darnos a revelar lo que es un bienaventurado. Les digo, no hay. El otro especialista, ¿quién cree que es? Y lo vamos a citar, es Jesucristo. Y sabemos que las promesas mesiánicas en David fueron cumplidas en Cristo Jesús después. Y por eso nosotros tenemos que Jesucristo empezó el sermón de la montaña o del monte precisamente con las bienaventuranzas. Y ahí están en el capítulo 5 y las vamos a ver rápidamente también. A ver, entonces acompáñeme. Vamos al Salmo 2, versículo 12. Y es un salmo mesiánico. Y miren lo que dice para ser bienaventurado. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino,
pues se inflama de pronto su ira para los que creen que Jesucristo no se enoja. Bienaventurados todos los que en Él. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Si quieres ser bienaventurado o verdaderamente bienaventurado, tienes que confiar en el Hijo. ¿Cuántos alaban al Señor y hoy van a poner su confianza en el Hijo Jesucristo, en la obra que Él hizo? Seguimos adelante, Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí está el 1 y el 2, pero vamos con el 1. Sí, lo que el Señor está diciendo, que es bienaventurado, amado hermano, el que ha recibido el perdón de Dios. ¿Cuántos aquí han recibido a Jesucristo? ¿Y cuántos aquí han recibido el perdón de Dios en su vida? Entonces usted es un bienaventurado porque el Señor le ha perdonado. Él es la propiciación por todos nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y amado hermano, el Señor dice que eres bienaventurado. Y esto ya está ligado a otras predicaciones. ¿Por qué eres bienaventurado? Porque ahora ninguna condenación hay de los que estamos en Cristo. Y el que vamos a aprender de 2 de Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿eres bienaventurado? Si tu pecado te es perdonado. Entonces, ¿qué faltaría? Que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora lo que te toca hacer a ti, lo que me toca hacer a mí es, Señor, se me chispoteó hoy como al chapulín colorado que ya se murió, pero yo espero que no me muera como el chapulín colorado ya se murió. Señor, si no quiero confesarte mis pecados. Muy bien. Entonces vamos a seguir ahora el 32:2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, algo muy importante es que nosotros, amado hermano, nos libremos de la culpa y de la pena de la culpa. Y hay muchos cristianos que no se logran, es que sí, yo sé que el Señor me salvó y me perdonó, pero lo que yo soy o lo que acabo de hacer o lo que hice en el pasado, no, ni yo me perdono en eso. Bueno, ya Dios me perdonó y qué bueno, pero me siento todavía culpable. Amado hermano, una de las cosas que el Señor quiere quitar de nosotros es la culpa. Que no haya en nosotros culpa para que seas bienaventurado. Porque ¿sabes qué? La culpa no te deja dormir. Y el Señor quiere que seas bienaventurado en tu sueño, que duermas y te levantes y camines. Y si alguno te señala la culpa, yo les voy a platicar, ¿verdad? Que tengo un pastor que se convirtió y que en su vida de joven cometió errores, y uno de los errores es haber tenido una criatura con una persona que no debiera y que de la cual tomó cargo, pero ahora vienen algunos y lo acusan y le dicen, tú eres pastor, pero hiciste esto, eso. Y él me habló y me dijo, hermano, pues yo creo que a lo mejor debo dejar el pastor. No, no vas a dejar nada. ¿Ya te perdonó el Señor? ¿Sí? Ya eres libre de la culpa. No tenía yo estos textos, pero se los hubiera dado. Eres bienaventurado porque Dios te perdonó tu pecado y porque Dios te perdonó la culpa. ¿Vives así? ¿Vives en fornicación? No, yo vivo, tengo mi familia bien. Yo nomás volví a hacer eso. Me arrepiento de haberlo hecho. Bien, entonces eres perdonado y libre de culpa. Y los que te vienen a culpar, mándalos por tubo. Eso no está en la Biblia, eso es mío. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Muy bien. 33:12 a la vuelta. Dice la Escritura, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Aunque les caiga chile a muchos en la llaga, aunque les arda porque les echaron mertiolate y les dio alergia. Tenemos ahí arriba una nación que por ahora tiene un presidente que está desubicado, pero es una nación que escogió a Dios. ¿Y dónde está esa nación? Es una nación bienaventurada. Y amado hermano,
Ahí dice que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y es bienaventurada Israel. Y dígame, yo no conozco, aquí en México al menos, a algún judío pobre. Alce la mano el que conoce un judío pobre aquí en México. Esta colonia está llena de negocios, de fábricas y de bodegas de judíos. Es más, les voy a informar, estos terrenos son de un judío. ¿Por qué? Porque ellos han conservado al menos un Dios único. Y es bienaventurado el que se guarda en un Dios único, porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tienen muchos defectos, pero en ellos no hay idolatría. Y aprendieron del cautiverio a romper con la idolatría. Y hay una nación allá revuelta, pero que hasta en sus monedas dice, en Dios creemos. In God we, confiamos. In God we trust. En Dios confiamos. ¿Se cumple la palabra de Dios? Me caen gordos los gringos. Esa es una palabra discriminativa. Así como ellos nos discriminan a los mexicanos, perdón, nosotros también hacemos lo mismo. Gringo es una palabra despectiva. Gringo quiere decir verde, lárgate a tu casa. Cuando usted le dice gringo, usted lo está pues ofendiendo, ¿sí? Porque ni está verde, ni son Hulk, el hombre verde, ni Herman Monster, el verde. Muy bien. Entonces, seguimos aquí, 41, 1 y 2. Y dice así, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Sí, amado hermano, a veces es necesario ayudar a aquel que tiene necesidad, y estamos hablando de una necesidad muy ingente, y hacerlo nos da a ser bienaventurado. Acuérdense que hay pasajes donde dicen, el que da al pobre, dice un proverbio, a Jehová presta, y Jehová no le va a quedar a deber nada a nadie. Así es que, amado hermano, hagámoslos con la alegría. Algunos dicen, no se lo merece, no se merece nadie nada, ni tú tampoco. Muy bien. Salmo 72, 17, nos vamos hasta allá. Y dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Este es un salmo mesiánico. Es un salmo que habla del Mesías. ¿Y sabe qué? Jesucristo es llamado bienaventurado, es indudable. Y ese bienaventurado nos va a bendecir aquí, como dice, benditas serán en él todas las naciones. ¿Qué nos está diciendo? Que un bienaventurado bendice al prójimo. Jesucristo nos bendice como bienaventurado. Si tú eres bienaventurado, entonces tú también vas a bendecir al prójimo. Y esto es verdad, hermanos. A mí lo volví a notar esta semana, estaban ahí comentando, ay, no ha habido clientela y todo. Y llegamos, y como dice la Escritura, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y amado hermano, y como bienaventurados que somos, ¡pum!, se llenó el negocito de momento. Yo hasta nomás doblé, dije, pues ya llegamos los bienaventurados, ya nos vamos a ver si se les queda la cola del cometa, o a lo mejor se quedan otra vez solos. Bendito sea Dios. 84:4 dice la Escritura, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Entonces el Señor nos está diciendo, los que se congregan, porque nosotros ya sabemos que ahora la casa eres tú y soy yo, que alabes al Señor en tu vida, pero también te juntes con los hermanos para alabar al Señor. Juntos somos bienaventurados. Cada vez que usted venga aquí es bienaventurado. 84:5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Es bienaventurado
que uno tenga sus fuerzas en el Señor. Yo las tengo en el Señor, bendito sea Dios. Y para los que son jóvenes, pues dicen, yo todavía estoy joven, yo tengo mucha fuerza. Pues la juventud da vuelta a la esquina. Y, amado hermano, ya después de los 45 y 50 empieza la declinación, y ya que ya me duele el lumbago, que ya me duele la ciática, que ya me duele la rodilla, que no sé qué me está pasando en el ojo y me duele, y no sé, que me duele la mano, que mira ya el dedo cómo lo traigo, y en lugar de recto parece la curva que de la salida aquí del salón, y todo eso, amado hermano. Pero el Señor dice que eres bienaventurado porque tú tienes tus fuerzas en Él. Tú tienes tus fuerzas en Él y tu corazón está en sus caminos. ¿Y quién dijo Jesucristo que era? Yo soy el camino, la verdad y la vida. 89:5 y dice, 89:15, perdón. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y, amado hermano, hoy yo lo invito a aclamar al Señor. Y esto habla de júbilo, habla a veces de gritos, habla de expresiones, ¿verdad? En este caso sí, de brincos, de regocijo. Dice el Señor que un pueblo que aclama al Señor es bienaventurado, ¿sí? 94:12 dice la Escritura así: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley instruyes. Entonces, si el Señor nos corrige, y pues nosotros tenemos muchas correcciones de parte del Señor, y a veces decimos, pues si no cometí pecado, lo único que hice es abusar de esto, o no me puse al cuidado porque había mucho viento entrando por aquella puerta y ahora traigo un dolor o traigo un resfriado. Pues tu pecado fue falta de sabiduría. Dice una persona, mis hijos se enferman muy seguido, pero a veces yo llego a su casa y andan todos descalzos. Pues cómo no se van a enfermar, mayormente cuando hace frío. Eso es falta de sabiduría, pero no hicieron nada, son niños. Pues sí, pero son niños imprudentes. ¿Cuántas imprudencias cometes, hermano y hermana, para que venga en ti una bienaventuranza? Y quiero Salmo 146:5. Ya no les puedo dar todo lo que traigo, ya se me terminó la oportunidad, y dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién te echa la mano? Eso ya habíamos visto. Eres bienaventurado. Amado hermano, solo los voy a enunciar. ¿Qué dijo Jesucristo? Para que no te sientas en muy sabio. En Mateo 5:3 dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso tienes que reconocer, que a ti te falta. El único que tiene abundancia de espíritu es Dios. En el 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Así es que, amado hermano, cuando tus lágrimas no son de cocodrilo o son boquín falsas, el Señor te va a consolar. Bienaventurados los mansos, ¿sí? Porque ellos van a heredar esta tierra. Amado hermano, entonces no es a la gente iracunda la que va a gobernar, va a ser los santos del Altísimo, pero aquellos que son mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice Mateo 5:6. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quien subirá al monte de Jehová, quien estará en su lugar santo, el limpio de manos y el puro de corazón. Y bienaventurados los pacificadores. Qué hermoso, ¿verdad? Que en lugar de ser los provocadores, somos los pacificadores. Y así, amado hermano, solo quiero terminar con dos comentarios. El primero, dice el Señor que hay una promesa: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Así es que, amado hermano, cuando venga la manifestación del reino de Jesucristo, espero que tú estés comiendo pan con Él. Y termino diciéndoles una conclusión. Y quiero leerla, está en Lucas 11:28. Y voy a ir hasta allá, porque eso es todo lo que he estado haciendo el día de ahora con ustedes. Y es palabra de Jesucristo.
Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y el día de hoy yo he procurado predicarte pura palabra de Dios. Óyela y guárdala para que seas verdaderamente bienaventurado.